Y este 23 de abril, Zair Mundaray, director de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, denunció que intentaron secuestrarlo en Colombia. Mundaray, conocido colaborador de la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz, hacía una caminata cuando varios sujetos intentaron someterlo para introducirlo a un vehículo. Finalmente logró evadir a estos hombres. Según el funcionario, estas acciones de amedrentamiento son el reflejo del temor que pueden sentir algunos miembros del gobierno de Nicolás Maduro vinculados con corrupción y mal manejo de capitales en Venezuela. Pero esta no es la única denuncia. Mundaray y la fiscal Ortega habrían recibido llamadas, al parecer, desde cárceles en Colombia. Además, algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, protegidos en Colombia, habrían sido fotografiados por personas a bordo de motocicletas. La tarde de fin de semana está con los protagonistas de la noticia. Recibimos en nuestros estudios a esta hora a Zair Mundaray, director general de la actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde de fin de semana. Gracias por la invitación. Zair, ¿quién o quiénes crees tú que están detrás de ese intento de secuestro que recientemente, afortunadamente, no pasó nada? Bueno, en virtud del trabajo que hemos venido desarrollando, sobre todo con el tema de las investigaciones por corrupción y por violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas que han ocurrido en Venezuela, nosotros consideramos que obviamente el gobierno tiene un interés manifiesto en que cesen los procesos que hemos llevado adelante. Los procesos, además que considero que son procesos que han tenido bastante éxito. El hecho de que la Corte Penal haya iniciado un examen preliminar en el caso venezolano, en virtud de la denuncia que presentó la fiscal general y nosotros como parte del equipo en septiembre de este año, en septiembre del año pasado. Igualmente el antejuicio que hemos llevado ante el Tribunal Supremo con todas las probanzas que demuestran la vinculación del gobierno con la sistemática de corrupción que comporta la empresa Odebrecht en Latinoamérica. Considero que debe tener algunos factores del gobierno muy nerviosos e intentando que no se continúen con estos procesos que efectivamente están desnudando de alguna manera cuál es la dinámica y la vinculación del gobierno con la criminalidad. Fue un mensaje, pero lo que causa curiosidad y preocupación es la conexión del gobierno venezolano con ciertas personas en Colombia. Sí, eso no quisiera ahondar en ese tema porque las autoridades colombianas de forma además muy diligente están haciendo una investigación muy seria y serán ellos quienes oportunamente darán a conocer cuáles han sido los resultados de esto. Ahora, Zair, otro tema que tocaste y que es importante es el tema del juicio, del antejuicio de mérito a Nicolás Maduro. Dentro de Venezuela hay muchas dudas sobre el efecto, sobre la legalidad del proceso que se está adelantando. ¿Tú qué nos dirías sobre la legalidad y el efecto que podría tener sobre la política venezolana y ese deseo de cambio, además, que quiere la mayoría de los venezolanos ahora mismo? Sí, fíjate que se entiende que exista duda. Es un proceso inédito porque el tribunal, ni el tribunal ni la fiscalía están materialmente funcionando dentro del territorio venezolano. Pero recientemente escribía yo en un artículo por qué hemos tenido antecedentes de tribunales ad hoc o tribunales que han adelantado ciertos procesos y que han sido tribunales que han cambiado el mundo. Hablé en ese artículo de los tribunales de Sierra Leona, tribunales de Nuremberg, etcétera, que si hubiesen actuado bajo la lógica de que si no está en un territorio determinado jamás se hubiese logrado justicia en esos casos. En Venezuela, la licitud y la legalidad de las instituciones que están llevando a cabo el proceso no debe ser objeto de discusión. Y voy a explicar brevemente por qué. Ocurrió un evento que es la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente que el mundo no reconoce. Y no reconoce por haber sido instaurada contrario al ordenamiento jurídico venezolano. En general, la mayoría de las cancillerías del mundo y los gobiernos no reconocen a esta Asamblea Nacional Constituyente. En agosto del año pasado, la Asamblea Nacional Constituyente designó fiscal general. Si los países no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente, no pueden reconocer las decisiones que toma. Por supuesto, el fiscal general está, digamos, en entredicho, el designado. Y todo el Poder Judicial puso a la orden los cargos. Eso creo que ocurrió el 15 de agosto, si mal no recuerdo. Puso a la orden los cargos ante la Asamblea Nacional Constituyente, quien tenía la posibilidad de designarlos o no, y los volvió a designar.
Esto quiere decir que todo, digamos... Acto nulo. Acto nulo. El mundo que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente como órgano ni sus decisiones puede reconocer la existencia de un poder judicial designado por un órgano nulo. Es por ello que, conforme al ordenamiento constitucional, el único órgano legitimado para la designación de magistrados es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional... Yo creo que es la única institución en Venezuela legitimada, porque fue electa por votación popular y la última elección sobre la que se pudiera tener credibilidad sobre los resultados. Absolutamente. Además de que tiene todo el reconocimiento internacional y es una institución constitucional. Esa institución constitucional designó a la fiscal general y, por supuesto, a la anterior gestión, y designó a los magistrados que están llevando a cabo este proceso. Así que la legitimidad de origen y ahora de desempeño está absolutamente clara porque es conforme al ordenamiento constitucional vigente. Ahora, debemos entender que no funcionan, no estamos funcionando dentro del territorio por las razones que todos conocemos. Venezuela, persecución declarada. Una persecución y además hay un Estado... algunos dicen que es un Estado fallido, pero yo voy un poco más allá. Es un Estado forajido. Venezuela es un Estado forajido porque el Estado fallido implica que a lo interno ya no hay institucionalidad. Aquí no hay institucionalidad a lo interno, pero Venezuela constituye, como está, y los vínculos del Estado con la criminalidad interna, con la criminalidad organizada y además como está en incumplimiento de todo el ordenamiento que te obliga frente a los demás países, es un Estado que está aislado del ordenamiento jurídico internacional. Tú describes muy bien lo que fue el nombramiento por parte de la Asamblea Nacional de la fiscal y por supuesto de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Un acto que a todas luces luce legal. Sin embargo, un abogado constitucionalista, experto en Venezuela, Pedro Afonso del Pino, me decía, además profesor de la Universidad Central de Venezuela, me decía que todo se hizo bien hasta que no se consultó al poder moral o al poder ciudadano. Quisiera que me aclararas ese punto. No se hizo una última consulta que es constitucional. Debería ser aprobada por ese representante. Creo que es el defensor del pueblo o el contralor. Quiero que me aclares ese punto. Claro, ¿Sí se hizo o no? El poder ciudadano lo constituyen las tres instituciones, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Contralor. En este caso sería un debate jurídico que pudiera darse. En ese momento se había anulado al Ministerio Público a través de una serie de decisiones que le quitaban incluso competencias en materia procesal. El Contralor fue designado, además, con mucho cuestionamiento. Y el mismo defensor del pueblo también tiene una serie de cuestionamientos respecto de su decisión. Entonces, eso es un paso que, a pesar de que existe constitucionalmente, resultaba inocuo y dejaba a la Asamblea ante una imposibilidad. Entonces, ¿qué es más legítimo? Que la representación directa del pueblo, que es la Asamblea, designe o que pase por una especie de filtro o de control que es formal, no es político ni es propio de la voluntad directa de la gente, ante dos instituciones que están absolutamente controladas por el gobierno y que iban a impedir la ejecución de las decisiones. Es como tal, es lo mismo que ha hecho el Tribunal Supremo ilegítimo que funciona en Caracas, anulando todas las decisiones de la Asamblea. Son mecanismos de control formal para evitar que la voluntad de la ciudadanía se manifieste. Zahir, ya la Asamblea Nacional, partamos de que es el único órgano legítimo ahora mismo en Venezuela, ya dio el visto bueno para que se siga el proceso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha convocado una nueva sesión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Ya el Tribunal Supremo recibió la notificación formal, es lo que corresponde. El Código Orgánico Procesal Penal dice que se siguen las reglas de procedimiento ordinario. ¿Cuáles son las reglas de procedimiento ordinario? El Ministerio Público debe culminar la investigación, que está muy adelantada, porque en el momento del antejuicio presentamos además una cantidad de información, yo diría lapidaria, una información lapidaria de pruebas que permiten decir que Nicolás Maduro está íntimamente vinculado con la trama de corrupción de Odebrecht, que permeó por toda América Latina, como todo el mundo lo sabe. Frente a eso, lo que correspondería... ¿Qué hizo renunciar a Pedro Pablo Kuczynski? A Kuczynski, llevó a la cárcel a Ollanta Humala. Bueno, sale mañana, creo. Pero está vinculado con el caso. Y hay el proceso judicial. Y el mismo Lula, que fue una suerte de operador político para la región, está vinculado con el caso venezolano. Nosotros presentamos una serie de probanzas serias y además hay algo muy importante que la comunidad debe saber. La mayoría de esas pruebas sirvieron
para condenar personas en Brasil. Es decir, son pruebas que ya, conforme al mérito que tienen, han creado suficiente convicción para decir que hay personas que son culpables. Son las mismas pruebas que tiene Venezuela y que conforme a la cooperación en materia de investigación penal, las tenemos. ¿Qué corresponde ahora? El paso subsiguiente, dentro de los lapsos, el Ministerio Público presentar la acusación y que se inicie un juicio oral y público. Lo interesante de los juicios orales y públicos es que todo el mundo va a poder ver la fuerza, lo que nosotros los abogados llamamos fuerza convictiva de la prueba. Es decir, que la prueba demuestra o no demuestra la vinculación de la persona. Y eso lo van a poder ver todos los venezolanos y la comunidad internacional. Me queda poco tiempo, pero quería hablar contigo también, Zair, sobre la denuncia en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal. Fíjate que yo creo que ha sido uno de los trabajos más sólidos desde el punto de vista jurídico que ha hecho el Ministerio Público en el exilio. Nosotros logramos sacar un cúmulo de prueba muy grande que permite demostrar que en Venezuela existe una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Fíjate, solamente ayer o anteayer, y debo traerlo a colación, se cumplía años del asesinato de Juan Pernalete, por ejemplo, solo por decirte uno de los casos. En cada uno de esos casos nosotros logramos demostrar que fueron organismos de seguridad de Estado direccionados por el alto mando militar y precisamente por Nicolás Maduro, quienes ejecutaron las acciones que llevaron a esas muertes. Pero no es solo eso, fíjate que la gente se ha centrado en las muertes, pero en Venezuela hay unas violaciones sistemáticas de derechos humanos que van mucho más allá. El tema de la persecución política, el tema de la persecución al pensamiento disidente. Se utiliza todo el aparataje estatal, todo el sistema de justicia, el sistema de la Contraloría para hacer verificaciones patrimoniales. A las personas se les anula la posibilidad de postulación, se llevan y se procesan y se encarcelan. Y a algunos se les inventa procesos solo para que salgan del país. Entonces es toda una estructura que está al servicio de una ideología dominante. Eso es una violación sistemática de derechos humanos. Además, nosotros denunciamos graves casos de tortura con los casos de los detenidos y algo muy grave que no se ha visto en Latinoamérica desde hace mucho tiempo y que nosotros tuvimos la oportunidad de aprender que ocurría en el Cono Sur y que es digamos, una página que ya pasó y que nosotros la estamos estrenando, que es la utilización de tribunales militares para el juzgamiento de civiles. Eso pareciera no llamarle la atención al mundo entero y es importante todo el trabajo que ustedes hacen y que nosotros debemos hacer para informar. La justicia militar además se está extinguiendo en el mundo civilizado. No existe, cada día hay menos, está más restringida. Y en Venezuela ha tomado un auge muy grande, donde las personas son llevadas por la justicia militar, donde usted le colocan quién es su defensor, no tiene derecho a acceso a las actas, y además es un proceso bastante, digamos, cerrados, viciados, que limitan derechos fundamentales y son encarcelados y condenados bajo esas estructuras de poder. Eso está ocurriendo y eso fue llevado también a la denuncia de la Corte Penal. Estamos en examen preliminar. ¿Ese proceso cuánto puede durar, Zair? Claro, lo que ocurre en la Corte, la norma no dice, el Estatuto de Roma no lo dice, pero el hecho que nosotros hayamos denunciado en septiembre y que la Corte Penal haya iniciado el examen preliminar este año, tiene, digamos, desde mi perspectiva, un buen pronóstico. Hay denuncias de hace muchos años de muchos otros países y no ha iniciado un examen preliminar. La mayoría de los casos han sido africanos y ha abierto un espacio la Corte Penal para abocarse al caso venezolano. Ahorita estamos en una situación de probar un principio que se denomina complementariedad, que indica que consiste esencialmente en demostrar que en Venezuela no existe posibilidad alguna de justicia. ¿Y cómo la va a ver? Acaba de Tarek William Saab esta mañana declarar, y es muy importante que todo el mundo pueda analizar esa declaración, que los 68 presos que murieron recientemente en Carabobo se inmolaron ante la requisa. Inmolaron ante la requisa. El mundo entero debe entender que esas personas se suicidaron conforme a la conclusión que saca la Fiscalía usurpada. Lo que implica es que no hay delito. Lo que implicaría que no hay delito en esas muertes. Eso hay que poner los ojos sobre eso, porque estaría diciendo que no hay responsabilidad del Estado frente a una vulneración de derechos fundamentales tan grave como es. Vuelvo ya para finalizar, Zair, al tema del antejuicio de méritos. Supongamos que el Tribunal Supremo de Justicia pues separa a Nicolás Maduro del cargo. Sí. ¿Quién nombra al nuevo...? Es que no es que separa, la Asamblea al autorizar el juzgamiento, que es lo que se denomina control político del proceso penal, eso está en la Constitución,
El 380 del Código Orgánico Procesal Penal es muy claro. Dice que esta persona ya está separada técnicamente, jurídicamente, está separada del cargo. Y no solo eso, sino que no tiene, desde mi perspectiva, mi particular interpretación, que creo que es bastante válida, no tiene derecho de postulación. ¿Por qué? Porque la norma dice muy claro que no podrá ocupar ni ese ni ningún otro cargo público mientras dure el proceso. Entonces, mientras dure este proceso, Nicolás Maduro se está postulando a presidente de la República, a la reelección, a lo que pretende él que sea una reelección, cargo que no podría técnicamente ocupar. Y ya, bueno, la fiscal general y otros han hecho llamados a la Fuerza Armada, que es la llamada, digamos, a mantener la incólume, la constitucionalidad, para que eso se cumpla. Porque finalmente quienes no lo cumplan están cometiendo algunas irregularidades jurídicas que pudieran ser incluso delictuales. Bien, bastante complejo el tema Venezuela, los procesos en contra de Maduro, por supuesto el antejuicio de mérito del presidente de la República, unas elecciones, por supuesto, que ya varios gobiernos de América Latina, la Unión Europea, Estados Unidos han dicho que no van a reconocer. Eso también le abriría como otro flanco de conflicto a Nicolás Maduro a nivel internacional. Absolutamente, y además que el cumplimiento, uno de los argumentos más fuertes, los otros argumentos son políticos, sí, pero este es un argumento esencialmente jurídico y constitucional. El argumento más fuerte es que está sometido a un proceso penal y no está sometido a un proceso penal por un delito político, como él ha sometido a otras personas. Está sometido a un proceso penal por un hecho de corrupción que está, desde mi perspectiva, demostrado, pero que nos corresponde demostrar en un tribunal penal, que son las reglas del debido proceso. Él tendrá debido proceso, tendrá la posibilidad de defenderse, pero lo más importante es que el mundo entero podrá ver la prueba y la gente sacará sus conclusiones si está o no vinculado, porque la prueba existe. Bien, quiero agradecer a Zair Mundaray, director general de Actuación Procesal del Ministerio Público de Venezuela, por compartir con nosotros estos minutos. Es un gusto. Gracias. Hasta la próxima.